esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Vamos a orar rápidamente. Señor y buen Dios, una vez más estamos implorando para que el Espíritu Santo explique tu palabra. Que no sean palabras humanas, Señor. De que sea tu sabiduría la que nos guíe y nos ayude a comprender esta temática tan importante. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Michael, ¿qué puedes decir? En esta tarde vamos a estudiar las características bíblicas de Babilonia. No va a ser un tema muy profundo, pero va a ser lo suficiente para que nosotros podamos comprender las características de este sistema al cual Dios llama Babilonia. Y para empezar nuestro estudio, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, el capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer en el versículo 8. Nos habla del mensaje del segundo ángel. Un segundo ángel nos siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Quiero decirles que en el día de hoy yo no voy a nombrar ninguna organización. Yo no la voy a llamar por nombre. Lo que vamos a hacer es la obra de un espía. Vamos a encargarnos de reunir toda la evidencia bíblica para poder descubrir por la palabra de Dios quién es Babilonia. Y es lo que vamos a hacer en esta tarde. Yo no le voy a decir nombres. Así que si usted escogió esta temática para escuchar que yo hable mal de una organización, no lo voy a hacer. Yo les voy a mostrar las características de lo que la Biblia enseña que es Babilonia. En Apocalipsis 14, el versículo 8, nos habla aquí de que Babilonia, ¿qué cosa? Cayó. Y note que el versículo enfatiza dos veces que Babilonia cayó. Cuando Dios repite algo es porque ese algo es muy importante. Y tenemos que hacernos tres preguntas para poder describir bíblicamente quién es Babilonia. La primera pregunta es: ¿por qué cayó Babilonia? La segunda pregunta es: ¿qué representa el vino del furor de su fornicación? Y la tercera pregunta es: ¿por qué Dios invita a su pueblo a que salga de Babilonia? Tres preguntas que vamos a contestar con el estudio de la palabra. Vaya conmigo a Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 1. La tercera pregunta es: ¿por qué Dios invita a su pueblo a salir de Babilonia? Vaya conmigo a Apocalipsis 17 y el versículo 1. Y vamos a interpretar cada símbolo que aparece en este pasaje, ¿está bien? Dice el versículo 1: entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Note que Juan el apóstol visualiza una ramera. ¿Y cómo se llama esta ramera? El versículo 5 dice que esta mujer se llama la gran Babilonia. Ahora, bíblicamente hablando, ¿qué representa una mujer en la palabra de Dios? Iglesia. Una iglesia. Note lo que dice 2 de Corintios,
el capítulo 11. Segunda de Corintios, el capítulo 11, y leemos en el versículo 2. Allí se nos describe un mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Note lo que dice el versículo 2. Os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, con Cristo. Ahora escuchen. Para presentaros a Él como una virgen pura. Nota que el apóstol Pablo está comparando a la iglesia de Corinto con una virgen ¿qué? Pura. Con una virgen pura. Y dice que es la esposa ¿de quién? De Cristo. Ahora, una virgen pura representa una iglesia pura. Una mujer que se ha prostituido representa una iglesia que ha apostatado. Es decir, que Apocalipsis 17 nos describe allí una iglesia apóstata. Y sigue diciendo el texto en Apocalipsis 17, versículo 1, que esta mujer, que esta ramera, está sentada sobre muchas aguas. ¿Y qué representa las aguas en la escritura? Note lo que dice el testimonio bíblico. Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 15. Dice la palabra de Dios. Me dijo también, las aguas que viste, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, que es una iglesia apóstata universal. Porque dice allí que se sienta sobre naciones, tribus, lenguas y pueblos. Es decir, que estamos describiendo una iglesia apóstata que tiene presencia a nivel mundial. Una iglesia universal. Ahora, la palabra gran ramera no es una buena traducción. En el griego, el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, es la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía. Una mejor traducción para porneia es aquella palabra grosera que empieza por P y tiene 4 letras. Es una mejor traducción. Gran ramera, lo que intenta hacer el traductor es suavizar el mensaje. Pero en el griego utiliza una palabra muchísimo más fuerte para describir a este poder que ha apostatado. Ahora, ¿de dónde proviene esta terminología tan fuerte? ¿Por qué la palabra de Dios se expresa de esa manera? ¿De dónde proviene esta terminología? Esta terminología proviene de Ezequiel capítulo 16 y el versículo 30. Allí utiliza la misma terminología para describir a su pueblo Israel que ha apostatado de la verdad. Note lo que dice el libro de Ezequiel, el capítulo 16 y el versículo 30. Ezequiel, el capítulo 16 y el versículo 30. Quiero invitarle a que usted lea todo el capítulo 16 de Ezequiel. Es una historia bastante triste, donde podemos visualizar allí las apostasías del pueblo de Dios. Podemos visualizar allí como el pueblo de Dios apostata de la verdad, introduciendo su culto costumbres paganas. ¿Dónde lo va a leer? Ezequiel capítulo 16, versículo 30. Dice allí: cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. ¿Cómo es que Dios se dirige a su pueblo, a su iglesia del Antiguo Testamento? Como una ramera desvergonzada, porque ha adquirido costumbres paganas y ha dejado su relación de amor con Cristo Jesús. Entonces yo pregunto, en Apocalipsis 17 encontramos una iglesia que profesa ser el pueblo de Dios, o encontramos una religión como los hindús o como las religiones orientales. Tiene que ser como el pueblo de Dios, porque Dios utiliza esta terminología con su pueblo
no con las naciones paganas. Él trata a su pueblo de ramera cuando abandona su relación de amor con Cristo Jesús. Volvamos a Apocalipsis, el capítulo 17. Allí se nos va a describir con quién fornicó esta ramera, con quién fornicó esta prostituta. Dice el versículo 2: con ella han fornicado los reyes de la tierra, y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Con quién se prostituye esta ramera? Con los reyes de la tierra. Es decir, que es una iglesia que se entremezcla con los asuntos políticos del mundo. Es una especie de amalgama político-religiosa. Es una especie de iglesia y Estado. Una iglesia que se entremezcla con los asuntos políticos de este mundo. Porque dice allí que fornica con los reyes de la tierra. Entonces ustedes tienen que buscar una iglesia que se entremeta en los asuntos políticos del mundo. Sigue diciendo el versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y escuchen, y estaba cubierta de nombres de ¿qué? Nombres de blasfemia. Ahora, ¿saben ustedes que se ha entendido mal la palabra blasfemia? La mayoría de personas creen que una blasfemia es cuando un ateo maldice a Dios o insulta a Dios o lo trata mal. Pero bíblicamente hablando, eso no es una blasfemia. Cristo Jesús fue acusado de blasfemia. Y Cristo no era ateo. Cristo creía en Dios. Entonces, ¿qué representa una blasfemia bíblicamente hablando? Note lo que dice Lucas, el capítulo 5 y el versículo 21. Lucas, el capítulo 5 y el versículo 21. Está hablando allí de cuando Cristo Jesús le perdonó los pecados al paralítico. Y note lo que dice allí. Entonces los escribas y los fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice qué cosa? Blasfemias. Ahora escuche, ¿quién puede perdonar pecados sino solo quién? Sino solo Dios. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Ahora yo pregunto, ¿con Jesús aplica el término blasfemia? No, porque Jesús es Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Él tiene el poder de perdonar pecados porque Él es Dios. Pero ¿qué pasa si un mero hombre profesa tener poder para perdonar pecados? Según la Biblia, ¿eso es qué? Es decir, que una de las blasfemias de la ramera es que profesa tener poder para perdonar pecados. Note también lo que dice Juan, el capítulo 10. El Evangelio según San Juan, el capítulo 10. Y vamos a leer en el versículo 33. San Juan, el capítulo 10, versículo 33. Allí también se nos habla de una historia de Jesús y los judíos. Los judíos querían matar a Jesús porque dijo: mi Padre y yo uno somos. Los judíos tomaron piedras para matar a Cristo Jesús. Y Jesús les dijo: bueno, pero ¿por qué me van a apedrear? ¿Por cuál de las buenas obras que yo he hecho me van a apedrear? Y el versículo 36 dice la Escritura: respondieron los judíos: no queremos apedrearte por buena obra, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces ¿qué? Óigame. Ahora yo pregunto, vuelve y juega, ¿con Jesús aplica el término blasfemia? No. Porque Jesús es Dios con nosotros. Él es Emmanuel. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Entonces yo pregunto, ¿qué pasa si un mero hombre profesa ser Dios en la tierra? Según la Biblia, ¿eso es qué? Blasfemia. Es decir, que la gran ramera profesa tener poder para perdonar pecados.
y profesa tener al representante de Dios en la tierra. Y dice, ya veo muchos, ya sé qué símbolo es, ya sé qué representa. Veo muchos diciendo, ya sé qué representa. Pero hasta ahorita vamos a algunas características, faltan otras. Vuelvan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 17. Apocalipsis, el capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 4. Dice allí, Apocalipsis 17 y el versículo 4. La mujer, la iglesia, estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿De qué colores estaba vestida esta ramera? Púrpura y escarlata. Púrpura y escarlata. Ustedes tienen que buscar una iglesia cuyos colores predilectos en el púrpura y el escarlata. Además tiene que ser una iglesia bastante pobre, ¿cierto que sí? Adornada de oro y piedras preciosas. Pobrecita, está como la viejecita. No tiene nada que vestir ni que comer. Tiene que ser una iglesia multimillonaria, porque dice el texto que se viste con piedras preciosas, se adorna de oro y de perlas. Una iglesia multimillonaria con gran poder económico. Ahora, esta ramera no solamente se viste de púrpura y escarlata y de perlas preciosas. Hay otra vestimenta que ella usa, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 16. Apocalipsis 18 y el versículo 16. Está hablando del mismo poder. Dice allí, y diciendo, ay de la gran ciudad, que vestía lino fino. ¿Qué otra prenda utilizaba esta ramera? Púrpura y escarlata. Lino fino, y también se viste de púrpura y escarlata. Lino fino. Y se adornaba de oro, piedras preciosas y perlas. Esta ramera se viste también de lino fino. Bueno, y en la Sagrada Escritura, ¿qué representa el lino fino? Note lo que dice Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 8. Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 8. El contexto habla de la iglesia verdadera de Dios, pero en el versículo 8 nos va a describir allí qué representa el lino fino. Note lo que dice. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ahora escuchen. Porque el lino fino representa las obras justas de los santos. ¿Qué representa el lino fino? Las obras justas de los santos. Es decir, que esta iglesia se viste de ¿qué? De buenas obras. Profesa ser santa, profesa vestirse de obras justas, profesa ser una iglesia que ayuda al pobre, una iglesia que se viste de lino fino, de buenas obras, pero por dentro sigue siendo la misma prostituta desvergonzada. Volvamos a Apocalipsis capítulo 17 y vamos a leer el versículo 4 otra vez. Apocalipsis 17 y el versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Y escuchen, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Yo pregunto, ¿qué se le echa en una copa? Vino. El vino de su fornicación, pero se nos dice que ese vino de su fornicación son sus abominaciones. Ahora, ¿qué es tan abominable para Dios? ¿Qué es lo que contiene ese cáliz que es tan abominable para Dios? Las abominaciones en la Escritura son falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y vamos a ir a una serie de versículos donde se nos va a describir allí que las abominaciones son falsas doctrinas. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 25, nos dice allí que honrar imágenes
y esculturas es abominación ante Jehová. Es decir, que una de las falsas doctrinas que enseña la ramera es la idolatría. El postrarse ante una imagen que tiene ojos y no ve, tiene pies y no camina, tiene manos y no toca, tiene boca y no habla. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. Honrar imágenes y esculturas para Dios es una abominación. En Deuteronomio capítulo 14 y el versículo 3 nos dice que comer cosas impuras es una abominación contra Jehová. Y no es coincidencia que el mundo cristiano diga: ay, es que la oración santifica lo que usted se coma, aunque lo que usted se coma vaya en contra de la palabra de Dios. La oración santifica el chancho. Como si la oración, como si la cruz de Cristo quitara la triquinosis del cerdo. Es decir, que Babilonia también enseña que se puede comer de todo, aunque la Biblia diga que ciertos animales son abominación para Jehová a la hora de consumirlos. En Deuteronomio, y este sí lo voy a leer, Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, nos dice que el hablar con muertos es una abominación ante Jehová. Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 9, dice la escritura: cuando hayáis entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imitarás las abominaciones de las naciones. No haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominable ante Jehová cualquiera que haga estas cosas. Por esas abominaciones Jehová tu Dios echó a esas naciones de delante de ti. Ahora, ¿saben qué tienen en común los astrólogos, los hechiceros, los magos, los encantadores y los adivinos? Que la doctrina principal de todas estas falsas prácticas es la inmortalidad del alma. Todos creen que el alma es inmortal. Pero pregunta, ¿cómo Dios llama a estas filosofías? Abominaciones. Para Dios es una abominación la doctrina de la inmortalidad del alma. Pero hay más. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 16 y el versículo 17 se nos dice allí que hablar la mentira es abominación contra Jehová. Y no solamente hablar la mentira, preferir las tradiciones de los hombres a la palabra de Dios es abominación ante Jehová, sino que el derramar la sangre inocente ante Dios es abominación. Y ya leímos, ya en Apocalipsis 17 vamos a leer de que esta ramera está llena de la sangre de los hijos de Dios. Proverbios capítulo 16 versículo 17: hablar la mentira es abominación contra Jehová. Yo pregunto, ¿qué es la verdad? Juan el capítulo 17, el versículo 17, Cristo dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es decir, que los que enseñan mentira no hablan conforme a la palabra de Dios. Prefieren las tradiciones humanas antes que la Sagrada Escritura. Eso es una abominación para Dios. Vayan conmigo a Proverbios el capítulo 28 y el versículo 9. Esta cita me impacta de corazón. Y yo digo: alabado sea el nombre de Dios cada vez que leo esta cita. Proverbios capítulo 28 y el versículo 9. Note lo que dice la Escritura: el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración
es abominable. No lo dice un hombre, lo dice la palabra de Dios. Cualquiera de estas falsas doctrinas de que ya no hay necesidad de guardar la ley porque Cristo la guardó por mí, de que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, de que ya no estamos bajo la letra sino bajo el Espíritu, Dios llama a todas estas creencias abominaciones. Ya sea que un hombre profese tener poder para cambiar la ley de Dios, es abominación. El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Es decir, que Babilonia enseña que no se necesita guardar los verdaderos mandamientos de Dios. Aquí lo dice. Pero ¿qué más es abominación para Dios? En Lucas, el capítulo 16 y el versículo 15, nos dice allí que intentar justificarse por nuestras propias obras para Dios es abominación. Note lo que dice Lucas, el capítulo, ¿qué dije yo? Capítulo 16, versículo 15. Intentar justificarse por nuestras propias obras es abominación ante Dios. Note lo que dice allí. Entonces Jesús le dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestro corazón. Lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Es decir, que si usted cree que puede justificarse guardando los mandamientos de Dios, Dios llama eso abominación. Si usted cree que puede justificarse por cualquier obra que le pida que haga su iglesia, es una abominación. Note, el que no guarda sus mandamientos es un libertino. Y el que cree que guardando los mandamientos de Dios es justificado, es un legalista. Y ambos extremos, Dios dice que es abominación. Es decir, que todas estas falsas doctrinas, estas abominaciones, son las que enseña la Babilonia de Apocalipsis. De esto, estas falsas doctrinas, está compuesto el vino del furor de su fornicación. ¿Y quién bebe ese vino? Todos los habitantes de Granada. No solamente de Granada, todos los habitantes de la tierra beben el vino, las falsas doctrinas de esta iglesia apóstata mundial. Vuelvan conmigo a Apocalipsis capítulo 17, porque hay más símbolos. Apocalipsis capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 5. Apocalipsis 17 y el versículo 5. Note que esta ramera tiene algo tremendo escrito en su frente. Dice allí: y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio, la gran Babilonia, la madre. Tiene que buscar una iglesia que le digan la madre. Ahora, allí se nos dice que es madre de qué cosa? De las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, noten que esta ramera no tiene hijos, tiene hijas. No son hombres, son mujeres. Y ya leímos que una mujer en la Biblia representa una iglesia. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han visto una madre que no tenga hijas? Todas tienen hijas. Y tienen que ser hijas porque el texto dice que es madre de las rameras. Es decir, que es una iglesia que en algún momento le nacieron hijas, otras iglesias, que también son rameras porque enseñan lo mismito que la madre. Por tanto, también hacen parte de Babilonia. Es claro el texto. Tiene que ser una iglesia que en algún momento de su vida, de su historia, le nacieron hijas que también se prostituyeron igual que su madre.
Y sigue diciendo el versículo 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, yo quedé muy asombrado, dice el apóstol. Tiene que ser una iglesia que en algún momento de su historia persiguió, mató y asesinó de la peor manera a los hijos de Dios, a los mártires de Jesús. No lo dice Andrés, lo dice la palabra de Dios. Ahora yo pregunto, ¿será que este sistema va a durar para siempre? No. Este sistema va a ser destruido. Y quiero decirles de que no va a ser destruido por Dios. Este sistema no va a ser destruido por la presencia de Dios. ¿Saben ustedes quién se va a encargar de destruir este sistema falso de religión? Los poderes políticos del mundo. Note lo que dice Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 16. Apocalipsis 17 y el versículo 16. Dice allí: los 10 cuernos que visten la bestia aborrecerán a la ramera. Ahora yo pregunto, ¿qué representan los 10 cuernos? Poderes políticos. Note lo que dice el versículo 12. Los 10 cuernos que viste son 10 reinos o 10 reyes. Es decir, que los cuernos representan poderes políticos, representan naciones. Es decir, que estas naciones, ¿qué van a hacer con la ramera? La aborrecerán. Noten, al principio la ramera, esta iglesia corrupta, fornicaba con los reyes de la tierra, pero van a ser los mismos reyes de la tierra quienes van a aborrecer a la ramera. Y dice el texto que la van a dejar desnuda, la quemarán con fuego y comerán su carne. Ahora, esta terminología Dios la usa porque está haciendo énfasis en el castigo que recibió una ramera en épocas pasadas. Lo que quiere decir el texto es que los reyes de la tierra la van a destruir de verdad. No va a ser Dios quien destruya este sistema. La palabra de Dios dice que van a ser los reinos del mundo, los reinos de la tierra, quienes se van a encargar de ponerle fin a este sistema falso de religión. Pero la Escritura dice que Dios tiene pueblo en Babilonia. Y Dios les hace un llamado de misericordia antes de que este poder sea destruido a manos de los reinos de este mundo. Apocalipsis 18 y el versículo 1. Apocalipsis 18 y el versículo 1. Después de eso vi otro ángel descender del cielo con gran poder. La tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz: ha caído la gran Babilonia, y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro y albergue de toda ave sucia y aborrecible. ¿Usted quiere pertenecer a un sistema que se describe con estas características? ¿Sí o no? Ya no se manifiesta la presencia del Espíritu Santo, en pocas palabras, porque dice que está llena de demonios, que es albergue de toda ave sucia y aborrecida. Versículo 3: porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y ahora escuchen: y los mercaderes, los comerciantes de la tierra, se han enriquecido con su excesiva lujuria. Una iglesia que trafica con la fe. Una iglesia que adquiere ganancia deshonesta por la fe. Porque dice allí que los mercaderes de la tierra se enriquecen a costillas de la fe de los hijos de Dios y de la fe que profesa tener la ramera. Y por eso Dios hace un llamado a aquellos hijos de Dios que están en Babilonia. Dios les hace un llamado de misericordia, y es el último llamado que Dios les hace. Versículo 4. Y otra voz del cielo que decía: salid, salid de ella, pueblo. ¿Qué? Dios tiene pueblo en Babilonia. Sí.
Ahora, déjenme decirle, hermanos, de que la gran mayoría del pueblo de Dios no está en la iglesia adventista. La Biblia enseña que la gran mayoría de adventistas se van a perder, porque conocieron la verdad de la palabra de Dios y no quisieron vivirla, no quisieron ser santificados por la palabra de Dios. Dios tiene hijos sinceros aún en Babilonia, que son hijos verdaderos de Dios porque les llama pueblo mío. Y muchos de ellos se van a salvar, van a salir de Babilonia y se van a incorporar al remanente de Dios. Y van a ser salvos por la gracia de Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesucristo nos dice que debemos velar y orar, y que debemos cuidar nuestro puesto, ya no sea que otro venga y nos arrebate nuestro puesto. Dios tiene un pueblo en Babilonia, y Dios quiere que ese pueblo salga de Babilonia e ingrese a la iglesia remanente de Dios. Versículo 5. ¿Y por qué Dios quiere que salga de Babilonia? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. ¿Hasta dónde llegaron sus pecados? El cielo. ¿Y qué es pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que es transgresión de la ley. No es coincidencia que el mundo cristiano que apostató de la verdad crucifique la santa ley de Dios. Por eso Dios dice que sus transgresiones de la ley, sus pecados llegaron hasta el cielo. Y por eso Dios invita a los hijos de Dios a que salgan de Babilonia por amor a Dios, a que acepten la verdad de la palabra de Dios, porque el Señor salva. Pero para que el Señor pueda salvar, tiene que salvarlo en verdad. La Escritura dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad para que sean salvos. Dios no puede salvar a nadie en la mentira. Para que una persona pueda ser salva, necesita conocer la verdad, no solamente intelectualmente, sino que necesita vivir la verdad. Amén. Y hay muchos adventistas que no estamos viviendo la verdad, y por eso van a ser zarandeados. Y otros que también son hijos de Dios, que están en otras denominaciones, van a salir de allí, van a tener la valentía de hacerlo, y van a ingresar a las filas del remanente e irán con Cristo a la patria celestial. Ahora vamos a hacer la aplicación. Vamos a analizar rápidamente las características que hemos estudiado de la gran ramera. En primer lugar, nos dimos de cuenta que esta gran ramera tiene que ser una iglesia que se prostituyó, una iglesia que apostató de la verdad de Cristo Jesús, una iglesia que se entremezcla en los asuntos políticos del mundo porque dice que fornica con los reyes de la tierra. Además, tiene que ser una iglesia universal porque dice que está sentada sobre naciones, tribus, lenguas y pueblos. Una iglesia que profesa tener al representante de Dios en la tierra, porque dice que está cubierta de blasfemias. Una iglesia que profesa tener poder para perdonar pecados. Una iglesia cuyos colores predilectos son el púrpura y el escarlata. Además, tiene que ser una iglesia pobre. Tiene que ser una iglesia multimillonaria, con gran poder económico, y que se viste de buenas obras, aparenta ser buena, pero por dentro sigue siendo la misma prostituta. Una iglesia que en algún momento de su historia le nacieron otras iglesias apóstatas, que enseñan lo mismito que la madre. Una iglesia que persiguió y mató a los hijos de Dios. Y aquí le voy a dar otra característica. Le voy a dar otra característica. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes levitas se vestían de púrpura y escarlata. Y se colocaban una mitra, una corona, que decía santidad a Jehová. Note que la ramera se viste del mismo púrpura
púrpura y escarlata, y en su cabeza tiene un misterio, la gran Babilonia. Es decir, que esta iglesia posee un falso sacerdocio, porque intenta imitar el sacerdocio del antiguo pueblo de Dios. Además, será una iglesia que será destruida por los poderes seculares de este mundo. Pero es una iglesia que, aunque se prostituyó, tiene verdaderos hijos de Dios dentro de su organización. Ahora, yo pregunto, ¿es claro la simbología de Apocalipsis? ¿Admite duda alguna? Bueno, un valiente que se ponga de pie y me diga qué poder representa este sistema, esta prostituta. Un valiente con voz de trompeta. No, fuerte, póngase de pie. Uno que se ponga de pie y me diga, según lo que hemos estudiado de la palabra de Dios, ¿qué poder representa esta ramera? La Iglesia Católica, totalmente, porque unas características que tiene. O sea, no tenemos que ir tan lejos para darnos cuenta de todo este poder que representa la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ¿cuántos están de acuerdo? Todos están de acuerdo. Pregunto yo, ¿el símbolo admite duda alguna? Este poder representa a la Iglesia Católica. Ahora, lo interesante es que los católicos se han vuelto estudiosos de la palabra de Dios. Hay diferentes apologistas que incluso tienen debates con los protestantes y los humillan en público. ¿Saben lo que dicen los apologistas católicos con respecto a la ramera? Ellos dicen, no, esa ramera no tiene nada que ver con nosotros. Esa ramera representa el Imperio Romano. No, nada que ver con nosotros. Eso representa el Imperio Romano. Nada que ver con nosotros. Pero ¿saben por qué ellos dicen eso? Porque no comprenden la simbología apocalíptica de este maravilloso libro. Ahora, si esta gran ramera representa el Imperio Romano, entonces Juan se equivocó con los símbolos. Y usted dirá, bueno, ¿cómo así? Sí, porque en la Sagrada Escritura un imperio es simbolizado por una bestia, no por una mujer. Por tanto, esta ramera no puede ser un imperio, tiene que ser una iglesia. Y déjenme decirle, hermanos, de que si nosotros no tenemos claro qué representa este poder, nosotros vamos a terminar en sus filas. Por tanto, es menester que cada uno de nosotros estudiemos la palabra de Dios a profundidad, analicemos los símbolos apocalípticos, porque no es solamente una teoría, como muchas personas nos quieren hacer creer. Son profecías que se van a cumplir y que se están cumpliendo. Así que cuando venga un predicador a decirles que lo que está en el libro de Apocalipsis es una teoría, corríjanlo, porque una teoría, según el diccionario, es una especulación, algo que no está confirmado. El Apocalipsis a mí no me presenta teorías, me presenta profecías que se están cumpliendo y que se van a cumplir, cuyo cumplimiento perfecto lo hallamos en esa nueva Jerusalén que Dios quiere establecer aquí en la tierra. Así que quiero invitarle a que estudie todos los días de la palabra de Dios, a que le pida en oración al Señor Jesucristo
que le ayude a entender su palabra por medio de su Santo Espíritu, para que usted pueda estar fundamentado en la verdad bíblica y para que pueda dar testimonio a las demás personas del maravilloso amor de Cristo Jesús. Y otros dirán, hermano, mire, esos temas no se deben predicar en la iglesia. Esos temas ahuyentan a las personas. Yo pregunto, ¿por qué mataron a Esteban? ¿Sabe qué le dijo Esteban a los judíos? Esteban le dijo, oigan, ustedes son duros de servir, porque ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Eso no fue un mensaje muy suave. Y dice la palabra que los judíos, los en Sanedrín se llenó de ira y cogían sus dientes de la ira. Y después tomaron piedras y lo mataron, porque no toleraron la verdad de Dios. Yo me imagino que los discípulos le habrán dicho a Esteban antes de predicar ese sermón, venga, tenga cuidado, no vaya a hablar tan fuerte porque quizás ellos se pueden ofender. Eso fue lo que le dijeron los discípulos. ¿Sí o no? Ahora yo pregunto, ¿valió la pena que Esteban predicara ese sermón? ¿Ustedes saben quién se convirtió a causa de ese sermón? El maravilloso e ingenioso apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Entonces yo pregunto, ¿vale la pena predicar la verdad? Vale la pena. Ahora, lo que le prediqué hoy es suave, porque Jesús predicaba más fuerte. Jesús le decía a los judíos, sepulcros blanqueados. Ay, por fuera se ven todos lindos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Eso lo decía Cristo. Ahora, la sierva del Señor dice que Él lo decía con lágrimas en sus ojos al ver la dureza de su corazón. Pero predicaba fuerte, hermano. ¿Cómo predicaba Juan el Bautista? ¿Cómo le decía a los judíos? Generación de víboras. Yo pregunto, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes generación de víboras? Pero Juan el Bautista lo hacía. Así que, hermano, no tema ofender a las personas con la verdad y siempre con la verdad. Quiero decirle que nosotros no atacamos el carácter de nadie. Predicamos la verdad y muchas veces la verdad ofende a las personas. A mí me han dicho narizón y eso me duele, pero la verdad. ¿Yo qué puedo hacer? Me duele que me digan narizón, pero es la verdad. La verdad duele, pero la verdad vale la pena predicarla con el poder del Espíritu Santo. Y quiero terminar leyendo un pasaje que se encuentra en 2 de Corintios. Vamos a leer 2 de Corintios, el último capítulo, el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 8. 2 de Corintios capítulo 13 y el versículo 8. Dice allí: porque no podemos hacer nada contra la verdad, sino solo a favor de ella. Nadie puede hacer nada contra la verdad. Nadie puede echarla por el suelo, porque es la verdad de la palabra de Dios. Y Cristo Jesús dijo: este mundo pasará, pero mi palabra jamás pasará. Yo pregunto, ¿usted quiere predicar la palabra de Dios? ¿Quiere predicar la verdad de Cristo Jesús? Entonces levántese de pie y vamos a cantar el maravilloso himno. Vamos a cantar el himno 485, unidos en verdad.